Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Capítulo 3, versículo 2 al 6. Y del 12 al 14. El Señor honra más al padre que a los hijos. Y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados. Y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida. Y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él. Y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada. Y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 3, versículo 12 al 21. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón. Con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. Y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo,
Se quedaron atónitos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la Sagrada Familia. Qué maravilla que Dios haya querido encarnarse en una familia. Jesús nos enseñó que Dios es familia. No es que sea como una familia, sino que Dios es una familia en sí mismo. Son las familias en la tierra las que imitan el modo de ser de Dios. Dios es uno y es trino. Dios Padre engendra al Hijo, y fruto de este amor entre el Padre y el Hijo surge el Espíritu Santo. Este es el misterio de la Santísima Trinidad revelado por Cristo a los hombres. Por tanto, en Dios está la paternidad, la filiación y el amor incondicional. Todos los elementos de una familia. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No es casualidad que Dios haya querido darnos una naturaleza humana y que seamos semejantes a Él. No es casualidad que el hombre necesite una familia. Chesterton decía que cuando ingresamos en una familia, entramos en un mundo incalculable que no hicimos nosotros, un auténtico cuento de hadas donde la aventura suprema es nacer. La familia es el lugar en el que eres amado solo por el hecho de formar parte de ella. No depende ni de lo que haces, ni de lo que produces, ni de una determinada cualidad. Los padres quieren a los hijos por el hecho de ser sus hijos. Una madre o un padre hacen lo que sea por sus hijos. Son amados incondicionalmente. Y si esto es verdad para cada familia, ¿cuánto más lo es para la Sagrada Familia de Nazaret? Meditemos un momento sobre cómo es la familia de Jesús. Miremos la docilidad de María a los planes de Dios, como el Espíritu Santo le pide que se convierta en la madre del Mesías, y cuando es llamada por Dios para esta misión, no duda en proclamarse su sierva. El Papa Francisco señaló en una audiencia que Jesús exalta la grandeza de su madre y lo hace no tanto por su papel de madre, sino por su obediencia a Dios. María siempre se pone a disposición de Dios, siempre reza, reflexiona y da gloria a Dios. También José destaca por su obediencia a los planes de Dios. Es sorprendente que José no dice ni una palabra en el Evangelio. En cambio, no para de hacer aquello que le pide Dios. Se fía totalmente de Dios, no habla, sino que actúa poniendo a salvo a su familia. Tuvieron que exiliar a un país extranjero, abandonar su propia tierra. ¿Y qué decir de la obediencia de Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, o en el huerto de los olivos. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se cumpla tu voluntad. Jesús es el ejemplo de una vida entregada por amor, de una obediencia absoluta a los planes de Dios. La Sagrada Familia de Nazaret representa una respuesta coral a la voluntad del Padre, dice el Papa Francisco, y esta es una de las grandes enseñanzas de este Evangelio. La felicidad del hombre viene de cumplir la voluntad de Dios. No viene de hacer un plan propio, por muy grande que sea. Dios tiene planes mucho más grandes. Nos enseña que cumpliendo esos planes podemos ser completamente felices. Y eso, a pesar de las dificultades, cada día se nos presenta la oportunidad de cumplir los planes de Dios para nuestra vida. Hoy es un buen día para rezar por nuestra familia y por todas las familias que padecen sufrimientos, dificultades o persecución.
imploramos la protección divina. No se trata de no sufrir o no tener dificultades en esta vida, sino aceptar la voluntad de Dios para nosotros y para nuestra familia. El ejemplo de la docilidad de la Sagrada Familia de Nazaret nos ayudará en esta tarea. Dios creó a la familia como un reflejo de su amor. Este amor es sacrificado, entregado y constante. Cada miembro de la familia tiene un papel importante y único, complementándose entre sí. El respeto mutuo y el apoyo son esenciales para construir un hogar que refleje el amor de Dios. En la Sagrada Familia vemos cómo María y José enfrentaron juntos los retos que les presentó la vida. La huida a Egipto, la búsqueda de Jesús perdido en el templo y la vida sencilla en Nazaret son ejemplos de cómo confiaron plenamente en Dios. El amor que compartían les daba la fortaleza para superar las adversidades. Jesús, como hijo, obedecía y respetaba a sus padres terrenales. Es un recordatorio de la importancia del rol de los hijos dentro del hogar. La obediencia y el respeto no son una carga, sino una forma de expresar amor y gratitud. En nuestras familias estamos llamados a imitar este modelo. No siempre es fácil. El egoísmo, las diferencias de opinión y las pruebas de la vida pueden generar tensiones. Sin embargo, con la oración y la guía de Dios, es posible superar estas dificultades. El Papa Francisco ha señalado que en las familias modernas muchas veces falta comunicación. Los miembros de la familia deben esforzarse por dialogar, escuchar y comprenderse unos a otros. Esto requiere tiempo, paciencia y sobre todo, amor. La familia es también el lugar donde se transmite la fe. Los padres tienen la responsabilidad de ser los primeros catequistas de sus hijos. Esto no significa solo enseñarles oraciones o llevarlos a misa, sino también dar ejemplo con sus vidas. Un hogar donde se vive la fe con alegría y sinceridad es un hogar donde los niños crecerán sintiendo la presencia de Dios. Hoy, en la fiesta de la Sagrada Familia, reflexionemos sobre cómo podemos fortalecer nuestras propias familias. Pidamos a María, José y Jesús que intercedan por nosotros, que nos enseñen a vivir en unidad, en amor y en obediencia a la voluntad de Dios, que nuestras familias sean un reflejo de la Sagrada Familia de Nazaret, llenas de fe, esperanza y caridad. Recuerda que tu familia y tú son parte del plan maravilloso de Dios. Él tiene grandes planes para aquellos que se cobijan bajo su amparo. Te invito a que hoy digas, como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, que así sea. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.